Muy buenas tardes, soy el profesor Julio González. Esta vez vamos a compartir algunos contenidos de física de 10º grado y que está relacionado con el movimiento parabólico. Yo espero que esta pequeña demostración que vamos a hacer del movimiento parabólico sea de mucha utilidad para todos. El día de hoy vamos a compartir el movimiento parabólico. El estudio del movimiento parabólico es muy importante dentro de la física para poder entender algunos movimientos que se dan en la vida cotidiana. Dentro del movimiento parabólico vamos a analizar su concepto, o sea que el movimiento parabólico, vamos a ver la composición del movimiento parabólico, cómo está compuesto, la velocidad y sus componentes en el movimiento parabólico, el tiempo de vuelo, lo que es el alcance máximo y la altura máxima. Para comenzar, ¿qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es aquel movimiento en el cual se describe una parábola dentro de su trayectoria a lo largo del recorrido del cuerpo. Es decir, todo cuerpo cuya trayectoria descrita es una parábola, se dice que describe un movimiento parabólico. Algo muy importante es que a todo cuerpo que describe una parábola también se le puede considerar como un proyectil. O sea, un proyectil es un cuerpo que describe una trayectoria parabólica. ¿Qué cosa es una trayectoria parabólica? Pues ya todos conocemos en matemática que es una parábola. Una parábola es una figura que tiene una abertura, ya puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados. En el caso de la física, una parábola pues, es el recorrido de un cuerpo. Podemos decir un semicírculo o puede ser también la abertura mayor o menor a los 45 grados de acuerdo al ángulo que vamos a analizar como ángulo de lanzamiento. ¿El ángulo de lanzamiento cuál es? ¿O qué es el ángulo de lanzamiento? Es el ángulo con el cual un proyectil es lanzado hacia el aire o hacia el espacio. En todo caso, nosotros podemos definir como ángulo de lanzamiento este ángulo con el que este cuerpo fue lanzado. Nosotros muchas veces podemos ver este tipo de movimiento cuando estamos regando, por ejemplo, con la manguera. Entonces, a mayor ángulo que nosotros le vamos aplicando a la manguera, el agua va recorriendo una menor distancia o va teniendo un menor alcance. Pero entre más corto el ángulo, entonces el alcance es mayor. Pero tenemos que ver otro parámetro también, que es si este ángulo aumenta, entonces la altura máxima o la altura alcanzada por el proyectil aumenta, pero a su vez la distancia horizontal disminuye. Es por eso que en el movimiento parabólico vamos a analizar cómo está compuesto el movimiento parabólico. Por eso hablamos de la composición de dicho movimiento. El movimiento parabólico está compuesto por dos tipos de movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme que se da en la dirección horizontal, que es este que está aquí, o sea, todo el recorrido a lo largo del eje X que el cuerpo realiza o que el proyectil realiza, y un movimiento de caída libre, que es el movimiento que hace que el cuerpo, una vez que alcanza su mayor altura, descienda libremente hacia el suelo a partir de una velocidad igual a 0. O sea que una vez que el cuerpo alcanza su mayor altura, llega un instante en el que su velocidad instantánea, podemos decir, es igual a 0. Esto le permite un descenso. O sea que cuando el cuerpo desciende, lo hace con un movimiento de caída libre o MCL. Analizando esto, podemos decir entonces que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y un movimiento de caída libre en la dirección vertical. De esta manera está constituido el movimiento parabólico, o sea, por dos tipos de movimientos. Un MR1 horizontal y un movimiento de caída libre en la dirección vertical. Pero todo esto nos conlleva algo muy importante, y es cómo se da la velocidad en el movimiento parabólico, porque al ser un movimiento bidimensional, la velocidad no es una sola, sino que tiene sus componentes. Entonces analizamos la componente de velocidad
en el eje X, a la que llamamos B en X, y tenemos también la componente de velocidad en el eje Y, a la que vamos a llamar B en Y, que es la velocidad que viene a partir del movimiento de caída libre. Por lo tanto, la componente de la velocidad en X va a estar dada por la velocidad inicial, que es la velocidad con la que parte el proyectil, ¿verdad? Velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo θ. Pero ustedes dirán, ¿y de dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale esta ecuación matemática? Esta ecuación resulta de las componentes o de la ecuación trigonométrica coseno de θ o coseno del ángulo. ¿A qué va a ser igual el coseno del ángulo? Decimos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál va a ser en nuestro caso el cateto adyacente? El cateto adyacente, decimos coseno del ángulo, es igual, el cateto adyacente sería en todo caso la velocidad en X sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, que está representado por la velocidad inicial. Despejando la componente de la velocidad en X, vamos a decir que velocidad en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo θ. Luego de ahí podemos derivar la componente de la velocidad en la dirección vertical, o sea, la velocidad en Y, podemos decir que es velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero en el caso, como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos decir entonces que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más o menos la gravedad por el tiempo. De esta manera encontramos a la velocidad en la dirección vertical una vez que el cuerpo alcanza su mayor altura en un determinado tiempo. Luego vamos a borrar esta parte para analizar otra parte muy importante, como es el tiempo de vuelo. Vamos a tratar de explicar todos los contenidos pequeños y luego vamos a resolver ejemplos en donde apliquemos todas estas ecuaciones que estamos encontrando. Entonces, ¿qué cosa es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda el proyectil en el aire. Es decir, que si yo lanzo un objeto hacia arriba, voy a medir el tiempo desde que lo lancé hasta que regresó nuevamente a mis manos. De esta manera. O sea, el tiempo que tarda un proyectil en el aire se le conoce como tiempo de vuelo. O sea, si yo lanzo este proyectil de esta manera y mido el tiempo desde que lo lancé hasta el momento en que este tocó el suelo, un tiempo final, a todo esto lo voy a llamar tiempo de vuelo. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener un tiempo de subida, que es el tiempo que tarda el proyectil desde que lo lanzo hasta que alcanza su mayor altura, y voy a tener también un tiempo de bajada, que es el tiempo cuando el cuerpo alcanza su mayor altura hasta que toque el suelo. Algo muy importante que vamos a tener claro nosotros es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esto nos arroja una ecuación matemática para el tiempo de vuelo. Podemos decir entonces que el tiempo de vuelo, como es el tiempo que tarda el proyectil en el aire, va a ser la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, yo puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Hemos construido una pequeña ecuación matemática que nos permite encontrar el tiempo de vuelo a partir del tiempo de subida o a partir del tiempo de bajada. Continuando, luego vamos a hacer una recopilación de todas estas formulitas para aplicarle los ejercicios. Continuando, podemos entonces nosotros analizar una ecuación matemática para el tiempo de vuelo, en donde vamos a ver también que es importante tomar en cuenta el ángulo con el que el proyectil es lanzado. O sea que en todo el movimiento parabólico, un factor determinante para nosotros va a ser el ángulo de lanzamiento. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ entre 2 veces la gravedad.
Entonces, con esta expresión matemática, nosotros podemos encontrar el tiempo de vuelo. Pausa aquí. Ya. La expresión para el tiempo de vuelo, entonces, vamos a obtener que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Dividiendo entre 2 para encontrar el tiempo de subida, podemos decir que el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, tenemos una expresión para calcular el tiempo de vuelo, el tiempo de subida, que ya sabemos que una vez obteniendo el tiempo de subida, podemos obtener también el tiempo de bajada, por ende el tiempo de vuelo. Muy bien, vamos a analizar ahora qué cosa es el alcance máximo. El alcance máximo es la mayor distancia recorrida por un proyectil desde que parte hasta que toca el suelo. A eso le conocemos como alcance máximo. Entonces, como decíamos anteriormente, el alcance máximo es la mayor distancia alcanzada por un proyectil desde que parte hasta que toca el suelo. Dicho esto, en otras palabras, podemos decir que el alcance máximo es la distancia recorrida por el proyectil desde que es lanzado hasta que tocó el suelo. El instante en que él toca el suelo le vamos a llamar alcance máximo. También el alcance máximo lo vamos a representar como Dmax o distancia máxima. Esto es totalmente diferente a lo que es la distancia recorrida por el proyectil. Ya nosotros sabemos que la distancia la podemos determinar, como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, que es la componente del movimiento parabólico, podemos decir que la distancia, o sea x, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y para la ecuación para encontrar el alcance máximo, vamos a decir nosotros Dmax va a ser igual a ¿qué cosa? A 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta por el coseno de teta sobre la gravedad. Y con esta expresión matemática nosotros podemos encontrar el alcance máximo. Un detalle muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que esta distancia siempre se va a dar en relación al ángulo de lanzamiento. O sea que esta distancia puede variar de acuerdo al ángulo con el que el proyectil es lanzado. Veamos ahora qué cosa es la altura máxima. Vamos a estudiar la altura máxima para luego ver algunos ejemplos sencillos del movimiento parabólico. Altura máxima. Decimos que la altura máxima es la mayor altura alcanzada por un proyectil desde que es lanzado hasta el instante en que su tiempo es igual a, o en que su velocidad final es igual a 0. O sea, cuando el proyectil alcanza su mayor altura, decimos que de forma instantánea logra una velocidad final de 0 y luego inicia su descenso. Esta mayor altura que el proyectil alcanza la vamos a conocer como altura máxima. Pero esta altura máxima es muy diferente a la altura que va a recorrer el cuerpo en función del tiempo. Porque recordemos que nosotros podemos ir encontrando la altura de forma sucesiva que el cuerpo recorre en función del tiempo en el que yo quiera encontrar dicha altura. Entonces, para encontrar la altura que el cuerpo va alcanzando de forma sucesiva, yo puedo utilizar esta expresión. Altura va a ser igual a velocidad inicial, seno de teta por tiempo, más o menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué ponemos nosotros más o menos? Igual que en el caso de la velocidad en la dirección vertical. ¿Por qué? Cuando el cuerpo, vamos a hacer una consideración física. Si el cuerpo se desplaza hacia arriba, decimos que va en contra de la gravedad. Esto nos permite a nosotros determinar, desde el punto de vista físico, lo aclaro, vamos a hacer una excepción en este caso, considerando que hacia arriba el signo va a ser negativo porque va en contra de la gravedad.
Si el proyectil viene en descenso, vamos a considerar positiva el signo de la gravedad porque viene a favor de ella. Esto es una aclaración y es una consideración física, que en este caso no lo vamos a hacer desde el punto de vista matemático porque pues ya sabemos que esto es lo contrario. Esta es una consideración física solamente para este caso. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar la altura en cualquier intervalo de tiempo. Pero dirán ustedes, ¿cómo entonces calculo la altura máxima, la mayor altura que el cuerpo recorre? Para ello vamos a utilizar esta ecuación. Altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. De esta manera, nosotros ya tenemos la expresión matemática para calcular la altura máxima. Ahora ya hemos visto los aspectos relevantes del movimiento parabólico. Vamos a construir un pequeño formulario que nos puede servir como guía para poder resolver todos los ejercicios relacionados al movimiento parabólico. Vamos a hacerlo a este lado. Ponemos ecuaciones del movimiento parabólico. La primera ecuación que nosotros estudiamos, decíamos la componente de la velocidad en X, que va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Luego decíamos la expresión de la velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Y en función del tiempo, decimos también que la velocidad en la dirección vertical es igual a la velocidad inicial seno de teta, más o menos la gravedad por el tiempo. Esa sería nuestra tercera ecuación. Luego teníamos una ecuación para el tiempo de vuelo. Decíamos el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Luego teníamos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Posteriormente decíamos que el tiempo de subida es velocidad inicial seno de teta sobre gravedad. De ahí derivábamos el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. Posteriormente también teníamos nosotros una expresión matemática para encontrar el alcance máximo, o sea, Dmax, que era igual a la 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta, coseno de teta, entre la gravedad. Decíamos que el alcance máximo es diferente a la altura alcanzada por el proyectil en un intervalo de tiempo, por lo que decíamos que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego, aquí sería velocidad inicial únicamente, no le elevamos al cuadrado. Luego teníamos también, aquí va por el tiempo, velocidad inicial seno de teta por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego también teníamos la expresión para la altura máxima y decíamos que altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. Hemos construido nuestro pequeño formulario con el cual ahora vamos a resolver un ejercicio sencillo aplicando los principios básicos del movimiento parabólico. Vamos a copiar el ejercicio que dice lo siguiente. Ejercicio 1. Un proyectil es lanzado con una velocidad de 100 metros sobre segundo y un ángulo de 45 grados. Una aclaración en este ejercicio. Se dice que el ángulo de 45 grados es el ángulo perfecto de lanzamiento. O sea, el ángulo que nos permite obtener la mayor altura y el mayor alcance. Esta es una aclaración muy importante. Y un ángulo de 45 grados. Calcule. Vamos a calcular el inciso A. La velocidad en la dirección horizontal, o sea, velocidad en X. Inciso B. La velocidad en la dirección vertical después
de 3 segundos. Vamos a calcular como inciso C el tiempo de subida. Inciso D, tiempo de bajada. Inciso E, tiempo de vuelo. Inciso F, vamos a calcular la altura alcanzada por el proyectil después de 3 segundos. Inciso G, vamos a calcular el alcance máximo de max. Y finalmente vamos a calcular la altura máxima, o sea, H max. Si ustedes se fijan, este es un ejercicio clásico en donde nosotros vamos a aplicar todas y cada una de las ecuaciones del movimiento parabólico. Bien, para resolver este ejercicio vamos a hacer de una manera sencilla y muy simplificada. Ponemos la solución. Hemos obtenido los datos. Un dato muy importante, que nosotros ya lo conocemos desde años anteriores, es el valor de la gravedad. La gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado, aunque también si queremos trabajar en pie, la gravedad la podemos tomar como 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, partiendo de estos valores, nosotros vamos ahora a resolver este pequeño ejercicio. Inciso A. Queremos calcular la componente de la velocidad en X. Entonces, velocidad en X decimos igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Por lo tanto, velocidad en X va a ser igual. Decimos que la velocidad inicial son 100 metros por segundo por el coseno del ángulo, que ya sabemos que el ángulo en este caso son 45 grados. Entonces, resolviendo, vamos a decir que la velocidad en X son 100 metros por segundo por el coseno de 45 grados. Y esto nos da un valor de 70.71 metros por segundo. Hemos encontrado el inciso A, que es la primera componente de la velocidad. Hemos utilizado la primera fórmula que teníamos ahí escogida para encontrar la componente de la velocidad en X. Luego, para determinar la componente de la velocidad en Y, lo haremos de la siguiente manera. Decimos que velocidad en Y es velocidad inicial por seno del ángulo más o menos la gravedad por el tiempo. Aquí vamos a determinar dos aspectos importantes de la velocidad vertical, que en este caso, si utilizamos el signo más, estaríamos considerando el movimiento hacia abajo, tratando de valorar la gravedad con signo positivo. Y si utilizamos el signo menos, consideraríamos que el movimiento va en ascenso. Por lo tanto, pues lo más recomendable es encontrar en este caso las dos componentes o los dos factores, ya sea en el ascenso o en el descenso. Encontremos lo primero durante el ascenso. Vamos a decir entonces, en el ascenso, velocidad en Y igual a velocidad inicial seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Entonces, velocidad en Y igual la velocidad inicial, que sabemos que son 100 metros por segundo, por el seno de 45 grados, menos la gravedad, que ya sabemos que son 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo. En este caso sabemos que el tiempo que nos están dando son 3 segundos. Por 3 segundos. Velocidad en Y va a ser igual, decimos 100 por el seno de 45 nos da a 70.71 metros sobre segundo, menos, multiplicamos 9.8 por 3. Y esto nos da 29.4 metros por segundo. Eliminamos segundo con el cuadrado y queda solamente metros sobre segundo. Hacemos la diferencia y obtenemos 70.71 menos 29.4 es igual a 41.31 metros sobre segundo. Hemos encontrado la componente de la velocidad durante el ascenso. Vamos a ir borrando las ecuaciones que ya hemos ido utilizando para continuar con la solución del movimiento parabólico o de este ejercicio sencillo. Vamos a hacer ahora
la velocidad durante el descenso. Para no repetir procedimiento, lo único que vamos a hacer nosotros es, a partir de la solución, porque los valores van a ser los mismos, encontrar ahora el inciso B, que es la componente de la velocidad en la dirección vertical, pero lo vamos a hacer ahora durante el descenso, o sea que vamos a considerar la gravedad positiva. Por lo tanto, decimos que la velocidad en Y es velocidad inicial, seno del ángulo, más la gravedad por el tiempo. Dado que los valores son los mismos, entonces diremos entonces velocidad en Y igual 70.71 metros por segundo, que es la multiplicación de la velocidad inicial por el seno, más la gravedad por el tiempo, que nos dio 29.4 metros por segundo. Hacemos la suma y esto nos va a dar aproximadamente 70.71 más 29.4 va a ser igual a 100.11 metros por segundo. De esta manera hemos encontrado las dos velocidades, la velocidad durante el ascenso y la velocidad durante el descenso. Vamos ahora a determinar el tiempo de subida. Ya nosotros tenemos una ecuación matemática que nos permite calcular el tiempo de subida, que es el inciso C. Tiempo de subida, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Aquí sería 2 veces la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces el tiempo de subida va a ser igual a 2 por la velocidad inicial, que son 100 metros por segundo, por el seno de 45 grados entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? En este caso decimos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser igual. Eliminamos el metro, eliminamos el segundo con el cuadrado, nos va a quedar únicamente como unidad el segundo. Hacemos la multiplicación, 2 por 100 por seno de 45 grados igual entre 9.8, nos da aproximadamente 14.43 segundos. Eso es el tiempo que tardó el proyectil en alcanzar su altura máxima. Nosotros, a partir del tiempo de subida, perfectamente podemos encontrar el tiempo de bajada, porque sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, si hemos encontrado el tiempo de subida, podemos decir entonces que el tiempo de bajada es 14.43 segundos. Ya tenemos el inciso D, que es el tiempo de bajada. Ahora vamos a encontrar el tiempo de vuelo, que es el inciso E. Podemos hacerlo de dos maneras. Como nosotros sabemos que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida y ya hemos encontrado el tiempo de subida, nos sale mucho más fácil encontrar el tiempo de vuelo. Decimos tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo de subida, que es 14.43 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo nos va a dar aproximadamente, multiplicando 2 por 14.43, nos da 28.86. Aquí vamos a aclarar este numerito para que lo podamos observar bien. 28.86 segundos. Y hemos encontrado el tiempo de vuelo. Este valor nos tendría o nos tiene que dar exactamente igual si utilizamos la ecuación que teníamos anteriormente sobre, vamos a borrar para poder resolverlo, sobre lo que es el movimiento parabólico, sobre lo que es el tiempo de vuelo. Si utilizamos esta ecuación, tiempo de vuelo igual a 2 veces velocidad inicial seno de teta sobre gravedad, al resolver esta fórmula nos tiene que dar el mismo valor. Muy bien, hemos encontrado el tiempo de vuelo. Ahora vamos a encontrar la altura la altura después de 3 segundos. Para continuar este ejercicio es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Estamos con el inciso F. Decimos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo, más o menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Si ustedes se fijan, tenemos el signo más o menos, es decir, tenemos una altura alcanzada por el cuerpo cuando va en contra de la gravedad y una altura cuando viene a favor de la gravedad, o sea, hacia abajo. Por eso nosotros decimos que el signo más o menos puede interferir en esto. En este caso, generalmente se utiliza el signo menos, porque sabemos que para determinar la altura, pues vamos a encontrar generalmente la altura durante el ascenso. Por lo tanto, vamos a decir que altura es igual velocidad inicial seno de teta por tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a borrar por acá el ejercicio para poder encontrar la altura en este ejercicio. Entonces, vamos a continuar con el inciso F aquí. Decimos que altura es igual, entonces, vamos a meter los valores. Velocidad inicial, que son 100 metros por segundo, por el seno del ángulo, que son 45 grados, por el tiempo, que es 3 segundos, menos la mitad, que es 0.5 de la gravedad, que ya sabemos que es 9.8 metros segundo cuadrado, por el tiempo, que es 3 segundos, en este caso elevado al cuadrado. Por lo tanto, altura va a ser igual, vamos a ir resolviendo poco a poco el ejercicio. 100 por seno de 45 grados igual por 3. Esto nos da aproximadamente 212.13. Eliminamos segundos y nos queda solamente metros. Menos, ahora resolvemos el producto, 0.5 por 9.8 por 3 al cuadrado, que ya sabemos que es 9. Igual a 44.1. En este caso eliminamos, cuando elevemos segundo al cuadrado, queda segundo cuadrado, con segundo cuadrado se elimina, queda solamente metro. Entonces hacemos ahora la diferencia. Decimos 212.13 menos 44.1. Y esto nos da que la altura va a ser igual a 168.03 metros. Hemos determinado la altura. Ahora el problema nos pide calcular el alcance máximo, que es el inciso G. Ya nosotros sabemos que el alcance máximo de max va a ser igual a ¿qué cosa? La fórmula para llegar al alcance máximo es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta por el coseno de teta entre la gravedad. Por lo tanto, el alcance máximo de max, vamos a introducir valores. ¿A qué va a ser igual? A 2 por la velocidad inicial, que son 100 metros por segundo, elevado al cuadrado por el seno de 45 grados por el coseno de 45 grados entre la gravedad, que ya sabemos nosotros que son 9.8 metros segundo cuadrado. Vamos a ir borrando poco a poco lo que ya hemos resuelto por problema de espacio y vamos a resolver entonces el alcance máximo. Decimos D max es igual, vamos a multiplicar 2 por 100, lo elevamos al cuadrado, por el seno de 45 por el coseno de 45. Esto nos da una cantidad que luego vamos a dividir entre 9.8, que es el valor de la gravedad. Por lo tanto, el alcance máximo nos va a dar 1076.01. ¿Qué unidad? Vamos a ver. Tenemos aquí metros sobre segundo cuadrado, pero aquí tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es el resultado de elevar esta unidad al cuadrado. Eliminamos el cuadrado con el metro y el segundo cuadrado con el segundo cuadrado, nos queda solamente metro. De esta manera hemos encontrado el alcance máximo. El único valor que nos falta por encontrar ahora es la altura máxima, que es el inciso H. Altura máxima decimos que es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, altura máxima
o la mayor altura va a ser igual, velocidad inicial que son 100 metros por segundo elevado al cuadrado por el seno de 45 grados elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, vamos ahora a ir resolviendo este ejercicio sencillo y vamos a encontrar la altura máxima. Decimos entonces, este ejercicio, para simplificarnos el trabajo y hacerlo de manera directa, podemos hacerlo elevando primero el ángulo de 45, el seno, elevándolo al cuadrado, y lo hacemos de manera inversa. Esto porque a la hora de hacer el producto de manera derecha nos altera en la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos primeramente el seno de 45 grados, que nos da 0.7071, luego lo multiplicamos, luego lo elevamos al cuadrado y nos da 0.5. Ya hemos elevado el seno al cuadrado de 45. Lo multiplicamos por 100, que está elevado al cuadrado, con la tecla X cuadrado, le damos igual, eso nos va a dar un valor de 5000. Ahora hacemos el producto de 2 por 9.8, eso nos da 19.6. Realizamos la división y la altura máxima nos da aproximadamente 255.10. ¿Qué unidades? La unidad de altura tiene que ser metro. Aquí tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Simplificando metro cuadrado con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y queda solamente metro. Y hemos encontrado el valor de la altura máxima. Hemos resuelto un ejercicio clásico del movimiento parabólico. Aquí nosotros podemos resolver cualquier otro tipo de problema relacionado al movimiento parabólico aplicando las mismas fórmulas matemáticas que hemos encontrado. Muy bien, yo espero que haya servido, que haya sido para todos de mucha utilidad esta pequeña clase que hemos tenido del movimiento parabólico, y no olviden de suscribirse y darle un like. Nos vemos hasta el próximo video.